Antes de que existieran los focos, antes de que alguien pronunciara su nombre con admiración, todo empezó en un lugar donde nadie esperaba que naciera una leyenda. Una casa pequeña, ruidosa, llena de hermanos que competían sin darse cuenta, no por fama ni por trofeos, sino por espacio, atención y sueños. No había lujos, pero sí una regla silenciosa que lo gobernaba todo. Nada llegaba sin esfuerzo. Cada objeto se cuidaba, cada deseo se trabajaba. Esa realidad no imponía presión, imponía carácter. Desde muy temprano entendió que no todos avanzan igual. Uno de sus hermanos parecía ir siempre un paso adelante. Saltaba más alto, corría más rápido, entendía el juego antes. Esa comparación dolía, especialmente cuando uno es niño y todavía está construyendo su identidad. Había días en los que sentía que solo perseguía una sombra imposible de alcanzar. Sin saberlo, ese contraste estaba sembrando una lección que tardaría años en comprender. El ritmo propio no se negocia. El golpe llegó cuando más ilusión había acumulado. No quedar seleccionado en el equipo escolar no fue solo una decepción deportiva, fue una herida directa al corazón. En ese momento, la mente no entiende de procesos ni de tiempo, solo interpreta el rechazo como una sentencia. No soy suficiente, no valgo, he fallado. En casa no hubo discursos épicos ni dramatismos innecesarios, solo una frase sencilla, honesta, sin adornos. Si de verdad te importa, inténtalo otra vez, hazlo por ti. Esa idea no empujó, acompañó. Le permitió sentir el dolor sin esconderlo y luego elegir, y eligió no abandonarse, no para demostrar nada a nadie, sino para no darse la espalda a sí mismo. Así nació un refugio silencioso, el patio de casa, un aro viejo, torcido, gastado, imperfecto, exactamente como se sentía él. Allí descubrió algo que cambiaría su relación con el fracaso. El silencio no siempre es vacío, a veces es presencia. En ese espacio aprendió a fallar sin testigos, a intentar sin aplausos, a escuchar sus propios pensamientos. Lloró entre tiros, se detuvo cuando el cuerpo no daba más. Respiró hondo y volvió a lanzar. No apareció la confianza de golpe. No hubo revelaciones mágicas. Fue lento, casi imperceptible. Paso a paso, entendió que el valor no nace cuando todo sale bien, sino cuando decides levantarte aún con el dolor intacto, que crecer lleva tiempo, y que aceptar eso también es una forma de fuerza. Con el tiempo empezó a comprender que el cansancio más peligroso no es el del cuerpo, sino el del corazón, ese que aparece cuando te esfuerzas, entrenas, sueñas, y aún así los resultados no llegan. Existe un espacio silencioso entre lo que das y lo que recibes, y es ahí donde la mayoría se rinde. Hubo días en los que la duda se sentó a su lado sin pedir permiso, días en los que la pregunta aparecía una y otra vez, pesada, insistente. ¿Y si no soy suficiente? Ese pensamiento no desapareció rápido. Se quedó durante meses, infiltrándose en los silencios, en los sueños, en los entrenamientos solitarios. Lo más difícil no fue fallar, sino aceptar que sanar también toma tiempo. Aún así siguió yendo al patio, no porque se sintiera fuerte, sino porque no quería perderse a sí mismo. Algo dentro le repetía que no sabía cómo ni cuándo, pero que iba a crecer. No buscaba reconocimiento, solo quería volver a estar en paz con su reflejo. El crecimiento no se sintió como avance, se sintió como resistencia, como insistir cuando no hay señales claras, como seguir cuando nadie aplaude. Poco a poco el cuerpo respondió distinto. La mente empezó a confiar un poco más. Las manos ganaron precisión, no por un talento extraordinario, sino porque la constancia tiene una forma silenciosa de domar el miedo. Cada día sumaba algo invisible que más tarde marcaría la diferencia. Cuando decidió intentarlo otra vez, no fue con la obsesión de ser el mejor. Fue con la determinación de ser fiel a lo que amaba. No llevaba certezas, llevaba una decisión. Y cuando finalmente fue aceptado, no hubo gritos internos ni celebraciones exageradas. Solo una respiración profunda.
En ese instante entendió que la verdadera victoria no había sido entrar al equipo, sino no haberse rendido cuando todo invitaba a hacerlo. Esa experiencia dejó una marca permanente. Trabajar cuando nadie mira, entrenar cuando el mundo duerme, construir sin espectadores, no gastar energía intentando convencer a otros de que tu sueño es válido, creer tú, sostener tú, avanzar tú, porque la transformación real ocurre lejos de la atención, lejos del ruido, lejos de la necesidad de aprobación. Lo que se hace en silencio, tarde o temprano, se vuelve imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, el patio quedó atrás y el mundo empezó a observar. Y entonces apareció un desafío distinto, uno para el que nadie te entrena: la presión de las expectativas. Jugar solo te permite fallar sin juicio. Jugar bajo miradas convierte cada error en un peso. La primera vez que sintió esa mirada colectiva, no tembló por el juego, tembló por el miedo a decepcionar a otros y sobre todo a sí mismo. Aprendió que la presión no es enemiga, solo surge cuando lo que haces realmente importa, y si importa, vale la pena sentirla, atravesarla y aprender de ella. Hubo partidos en los que entró pensando demasiado, anticipando fallas, midiendo cada mirada ajena, cada posible error. Descubrió que la mente puede ser el rival más duro. Si la escuchas y la obedeces, pierdes. Si la escuchas sin someterte, recuperas tu lugar. Volvió al patio en su memoria. Recordó el aro torcido, los tiros solitarios, los días sin testigos. Recordar por qué empezó lo conectaba con su esencia. Ese recuerdo transformaba miedo en enfoque. Comprendió que la grandeza no consiste en nunca fallar, sino en aprender a hacerlo sin romperse, en sostenerse mientras el mundo parece desestabilizarte, en mantener el ritmo aunque el miedo te visite. La crítica, el señalamiento, la duda ajena, nunca dolían tanto como la voz interna desatendida. Por eso aprendió a cuidarla, alimentarla con paciencia, con honestidad y con silencio. La perfección no era el objetivo, la autenticidad sí. Estar presente, sentir, aprender, crecer, intentar, y cuando caía, que fuera hacia adelante, hacia su propio desarrollo. La vida continuó probándolo, incluso después de haber alcanzado la fama, incluso después de los aplausos y los títulos. Retirado de las canchas, enfrentó el vacío y la presión de lo desconocido. Competir dejó de ser un juego, se convirtió en una búsqueda de sentido, de llenar vacíos invisibles. El desafío ya no era superar a otros, sino reconocerse, entender qué intentaba sostener y qué debía soltar. Las crisis financieras, los errores fuera del deporte, le enseñaron algo que nunca aprendió en las canchas. Ganar no revela quién eres, perder sí. Mirarse con paciencia, sin máscaras, sin orgullo, sin escapar de las preguntas incómodas, se volvió necesario. Preguntas como: ¿qué busco llenar? ¿Qué intento olvidar? ¿Qué sostengo que ya no tiene sentido? Dolían, pero fueron las que lo hicieron volver a sí mismo. Comprendió que sentirse perdido, confundido o derrotado no disminuye valor ni historia. Solo confirma que estás vivo. Michael Jordan llegó a entender que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en levantarse, aprender y seguir, incluso cuando nadie observa. Cada caída, cada fracaso, cada silencio y cada lágrima habían construido a la persona que hoy todos reconocen. Y al final, su historia no necesitó aplausos para validarse. Su trabajo, su disciplina, su constancia hablaron por él, dejando a la audiencia sin palabras. Porque la grandeza real no se demuestra, se vive, se sostiene y se convierte en legado. Ahora que sabes esto, reflexiona sobre tu propio camino. Recuerda que lo que haces en silencio, lo que entrenas sin testigos, lo que sostienes aun cuando nadie cree, un día hablará por ti. Hazlo, incluso si nadie observa. Tu historia aún está por escribirse.